Muy buenos días, hermanos. Oficialmente les saludo a cada uno en el amor del Señor y vamos a comenzar esta mañana de día domingo orando a nuestro Señor. Así es que voy a pedir que incline su cabeza, cerramos nuestros ojos de una manera de respeto, pero sobre todo para poder concentrarnos en el Dios que no vemos, pero que Él siempre nos ve a nosotros. Oramos. Amado Dios, estamos en esta hora y en este lugar porque así a usted le ha placido, Señor. Gracias, Padre, porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque usted nos amó primero, en primer lugar. Y, Señor, estamos intentando retribuir sabiendo que todo lo que podamos hacer, en verdad, frente a usted son trapos de inmundicia, Señor. Pero usted ve el deseo, la intención de nuestro corazón. En verdad, Dios, hemos determinado apartar tiempo, sacrificando otras cosas para poder estar en este lugar. Y, Señor, agradecemos porque usted pone ese deseo en cada uno de nosotros. Le doy las gracias por cada uno de mis hermanos que con toda dificultad ha podido llegar hasta este lugar, Señor, entendiendo que esta ciudad es grande y muchos vienen de lugares lejanos, Señor. Pero aún así, Dios, usted puso en el corazón el deseo, la fidelidad a Dios de venir acá a escuchar palabras suyas. Le agradezco por eso, Señor, por el amor de mis hermanos, que este día pueda ser un día lleno de bendiciones para nosotros. Señor, nosotros estamos contentos y le vamos a amar cada vez que usted sigue ayudándonos, guiándonos, Señor, y mostrándonos cuánto amor usted tuvo por nosotros. Se lo ruego, Señor, todo y le agradezco a través de Jesús. Amén. Amén. Y creo que ya han estado suficiente tiempo de sentaditos, ¿cierto? Así que los que puedan, los que se sientan jóvenes, saludables, si usted está en este lugar, que se ponga de pie, solo si puede, y vamos a cantar Paz en la tormenta. Por las veces que intentaste de ocultar las lágrimas que lloraste, solo tienes tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, corazón anhela lo real y su amor viene hacia mí y me ayuda a vivir. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Amén.
Yo sé que podemos tener paz en la tormenta. Amén. ¿Cierto? Como siempre digo, no todo es color de rosa. Nosotros muchas veces vemos rostros acá, pero no sabemos, quizás podemos entender por situaciones que nos puedan haber pasado, pero que podemos estar pasando tribulación. Pero Dios ofrece esa paz en medio de la tormenta. Amén. A mí me gusta pensar de que es preferible, si estoy pasando un problema, pasarlo de la mano de Dios con Él, que solo, ¿cierto? Como en valle de sombra de muerte. Pero no tememos, estamos con Él. Vamos a tener la lectura bíblica. Tome asiento, por favor, hermano Arturo. Vamos a la lectura bíblica, hermanos, que está en Romanos 13, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esta pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Además, como de día, honestamente, no en glotonería ni borracheras, no en lujurias y laxivia, no en contienda ni envidia. Y el 14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hermano Cristian. Muchas gracias, hermano, por la lectura. En verdad, me gusta lo que acabo de leer. No había notado algunos detalles ahí, pero bueno, ya lo va a ver usted con el pastor, porque ese es el preludio de lo que viene, ¿verdad, pastor? Amén. Así que estamos contentos que hay palabra de Dios y porque tenemos libertad de culto y que podemos reunirnos aún para escuchar y poder abrir una Biblia en nuestras manos, ¿sabe? Tenemos esa libertad y vamos a aprovecharla. Vamos a seguir cantando El Señor es mi luz.
es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. En el día malo Él me guarda, Él me asegura que conmigo está. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz y salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. En la hora oscura Él me cuida, no tiene poder el malo sobre mí. El Señor es mi luz, mi salvación, mi fuerza de vida es Él. El Señor es mi luz, mi salvación, mi fuerza de vida es Él. Y yo no temeré, no, yo no temeré, porque el Señor es mi luz, el Señor es mi luz, el Señor es mi luz. Amén. Estamos con un ajuste si le agregamos o no el Señor es mi luz más, ¿cierto? Ya vamos a seguir ensayando eso. Así que a medida que vemos que suena algo que como que falta, lo vamos a agregar. Y como que sobra, y lo vamos a quitar. Amén. Mientras no quitemos ni agreguemos a las escrituras, todo lo demás son sistemas, hermano. ¿Ya? Son sistemas. Lo importante es no cambiar los principios de la Biblia. Así que para eso voy a pedir que pasemos al versículo que vamos a memorizar, porque no queremos cambiar la Biblia, así que queremos memorizarla y espero que podamos memorizarla bien. Y como adelantaba a algunos avesados que llegaron temprano, no, ya estaban todos acá, vamos a aprender Salmo 119, 98. Si usted recuerda bien, la semana pasada aprendimos Salmo 119, 97, que decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si usted se fija acá, el salmista continúa en ese sentido, porque ahora dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Yo como me lo memoricé fácil fue diciendo la primera parte hasta la coma muy rápido, pensando en la idea, porque dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Yo creo que si le pone sentido, usted lo va a memorizar más rápido. Yo creo que usted es más inteligente, tiene mejor memoria que yo. Si yo pude, yo creo que esté sobrado, hermano. Así que vamos a memorizar ahora sí, todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Vamos a repetirlo una vez más, ¿ya? Perdón, gracias, hermana. Salmo 119, 98. De nuevo, 1, 2, 3. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. ¿Sí? ¿Alguien siente que lo tiene o lo repasamos una vez más?
¿Ya? Una vez más. Yo lo voy a repetir, ya no está, pero lo repetimos junto conmigo. ¿Ya? 1, 2, 3. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmos 119, 98. ¿Ya? Lo voy a ayudar. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. ¿Algún voluntario? Se arrancó, hermano Jonathan. Él ya sabía lo que se venía. La excusa del bebé. Ya, pero está Max, su representante. Sí, así que, ¿lo tiene, hermano? Muy bien, póngase de pie y dígalo fuerte. Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Muy bien. Sacó la cara por su padre, ¿ah? Sí. Él estaba en deuda la semana pasada. Sacó la cara por Patricio. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Otro voluntario. A ver, ¿quién quiere decir el versículo? Voluntariamente. Ok. Que venga acá al frente. Me dicen ahí. Yo no lo quiero exponer. No lo quiero exponer. ¿Hay alguien que quiera dar el versículo de memoria? Muy bien, hermana. Vamos a ver si estamos. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están conmigo. Casi. ¡Ay, Casi. no! Vamos a ayudarla. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. Muy bien. Hermano Max, todavía no sabemos de dónde sacó esos genes. Ahora sí. ¿Lo tenemos todo? ¿Lo repetimos? ¿Ya? A la cuenta de 3. Ya no está ahí. 1, 2, 3. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmos 119, 98. Muy bien. ¿Se da cuenta? Y así nos vamos a memorizar toda la Biblia. ¿La vamos a decir de una sola vez? No. Eso es imposible, pero hay algunos que intentan. Es bueno tratar de hacerlo. Ahora vamos a seguir cantando. Grande gozo hay en mi alma hoy. Si quiere ponerse de pie, puede hacerlo. Y lo cantamos bien. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz.
Amén. Por favor, tome asiento y si usted tiene peticiones de agradecimiento o peticiones de oración, yo voy a pedir que pase acá al frente, ¿cierto?, al micrófono para que la pueda compartir con nosotros, esas bendiciones que Dios le da por agradecimiento, o si usted necesita pedir oración, porque sabe, nosotros si no tuviésemos problemas no seríamos perfeccionados. Un ejemplo, ¿cuándo usted ejerce mayor fe? Dígame si no es a fin de mes, cuando empieza a faltar, ¿cierto? Y ahí uno se pone espiritual, Señor, provéeme, por favor. Pero mientras, antes que el bolsillo está lleno, ¿cierto? Que es difícil ejercer la fe, porque no sentimos esa necesidad, ¿sabe? Por esa razón nosotros tenemos tribulaciones, para ser perfeccionados. Ese fue un ejemplo, ¿no? Entonces, si usted está siendo perfeccionado, vamos a decir, venga a compartirlo con nosotros acá, porque nosotros queremos ayudarle en oración. Así que si quiere agradecer, por favor, hermano Denis, pase al frente y vamos a escucharle. Hola, bueno, quiero agradecer al Señor porque mi papá estuvo de cumpleaños en la semana, cumplió 66 años. Estábamos muy contentos por él, porque bueno, estaba solito, no estaba con mi mamá, pero pudo compartir con nosotros, estar en compañía. Así que le fue muy grato estar con él, celebrando su cumpleaños, estábamos muy, muy contentos. Y también felices también porque Martín se ha estado recuperando igual, porque estuvo ahí con una laringitis que después se le dio otitis y ha estado ahí con harta tos, pero se le ha estado pasando ya, le ha durado harto, eso sí, casi nunca le duran tanto estos malestares, pero se ha visto por lo menos que anda ahí medio cojo todavía, no corre todavía completamente, pero agradecido al Señor porque lo ha mantenido bien igual de todas formas, así que por eso quería dar gracias. Hermano Denis, muchas gracias. Entonces, recuerde a Martín en sus oraciones para que se restablezca totalmente. Es el futuro de la iglesia, ¿eh? Así que hay que orar bien por todos los niños también. Y también agradecemos por el cumpleaños de hermano. No parece que tenía 66. Yo habría dicho que tenía menos. No le creyó. Yo lo decía de verdad. Sí, siempre se ve jovial. Ojalá yo me vea así. Ya mis rodillas ya no me aguantan ya. Yo quiero llegar, ojalá, un poquito así a los 60. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agradecer? Hermano. Bueno, aprovechando que el Denis me descubrió de este asunto del cumpleaños, bueno, dar gracias al Señor porque realmente, mayormente en toda mi vida he tenido muy buena salud y bueno, ahora siempre mi dolor son las rodillas que ya, bueno, pero es porque también me las jugué todas, así que tengo que quedarme callado, pero que me duelen, me duelen. Lo que quería comentar ahora es que, bueno, el hermano Pablo fue a su comparendo la semana pasada. Ahora está citado para el 9 de septiembre nuevamente. Y bueno, y él, aunque no lo crea, yo nunca pensé que él tiene 80 años. ¿eh? Yo realmente quedé sorprendido porque no pensé que tenía menos. Porque 66. Yo 66, él 80. Como 66 parece claro, a él. Claro, pero realmente anda mejor que yo. Y bueno, lo que quería comentar es que realmente, desgraciadamente, la justicia que tenemos ahora en Chile está toda cargada a un lado, en fondo, al feminismo, toda esa cuestión. Realmente el hermano, en todo lo que ha ido pasando, porque ustedes saben, en resumen, su esposa lo está echando de la casa a él, que es el dueño de casa, y teniendo él 80 años. Imagínense a quién se le ocurre echar a alguien de 80 años a la calle diciendo propietario. Pero ahora se da de esto, que ahora incluso hasta la gente que arrienda tiene que después rescatar la casa con suerte si la rescata y si no cualquiera se la lleva ahora, porque está así la cosa. Así que le quiero seguir pidiendo oración por el hermano para el próximo comparendo que tiene en septiembre. Y bueno, y ahora como la lectura bíblica que se hizo igual, también comentaba para qué están los jueces y todo eso, pero bueno, acá no se está dando mucho el asunto, acá está medio al revés la cosa. Así que le pido que nos cooperen en eso
en orar, porque yo encuentro increíble que alguien quiera echar a alguien a la calle siendo dueño de casa con 80 años. No, eso todavía no me encaja en la cabeza. Y bueno, no le voy a mostrar otros detalles porque no he comentado con él, que tiene muchas cosas a favor, en el fondo. Pero como no le he pedido permiso a él para hablar de ello, no lo digo ahora. Eso. Permiso. Gracias, hermano. Entonces, habíamos visto algunos en el grupo de WhatsApp por oración, por la situación, comparendo de hermano Pablo. Así que hay que seguir orando. Yo pienso que debemos ser específicos y orar por una buena asesoría legal, ¿cierto? Así que si sabe de alguien que sepa y sea creyente, podría quizás aportar en esta situación. Necesitamos abogados, necesitamos jueces creyentes, así es que, pero vamos a orar por hermano Pablo por esta situación puntual. ¿Alguien más quiere pedir o agradecer? Hermanita. Yo quiero dar gracias a Dios por la salud y la vida, por poder llegar aquí y pedir por mi hijo Julio, que mañana lo van a operar. Ya. Amén. Ya, hermanita. Entonces, por su hijo Julio. Yo siempre pregunto porque es de mi interés saber la prioridad de nuestra oración. Entonces, me gusta saber si es salvo primero en primer lugar, orar por su alma. Entonces, ¿podría confirmarnos si es salvo? ¿No? Sí, él ha hecho muchas veces decisión, pero yo no. Ya. Vamos a pedir entonces por confirmación de su salvación de Julio y también por su salud. ¿Le parece? Porque vamos a darle prioridad a lo que de verdad es eterno. No temamos a quien puede matar el cuerpo acá, sino más bien al que puede dejar el alma, matar el cuerpo y dejar el alma en el infierno. Así que eso es la prioridad. Esta vida a veces entendamos lo que es pasajera. ¿Algo más que pedir o agradecer? Muy bien. Entonces vamos a tener un momento de oración. ¿No hay nada más? Muy bien. Hermano Jonathan, perdón. Me había olvidado su nombre. ¿Nos puede ayudar con la oración? Oramos. Bendito Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias por este día, por las bendiciones que nos has dado durante esta semana, Señor, así también como por las pruebas que tú nos pones en nuestro camino. Te pido de corazón que nos puedas seguir ayudando, en especial al hermano con su comparendo, Señor. Tú sabes la situación que está pasando ahí, lo difícil que están las cosas, Señor. Dejar en tus manos el criterio del juez que tenga que ver todo eso para que la decisión sea favorable con nuestro hermano y que las cosas puedan ir saliendo de la mejor manera. Así como también pedir por el hijo de la hermana Carmen, Señor, por Julio, que tú guíes las manos del doctor mañana en esa cirugía. Amén. Que le des la tranquilidad a la hermana Carmen, a su familia, porque esas son situaciones que tú sabes que muchas veces la fe flaquea en esos momentos, en esas horas de cirugía, y sabemos que tú vas a estar ahí, Señor, guiando a los médicos, Señor. Te pido también por todas las posibles peticiones que tengamos todos en nuestro corazón, Señor, que tú puedas obrar según tú, Señor. En realidad tú sabes cuáles son las mejores decisiones para nosotros, y te pido que esta reunión nos sirva también a todos para seguir aprendiendo de ti. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Y vamos a tener una canción más y nos ponemos de pie, por favor, y luego vamos a tener el mensaje, la predicación en esta mañana. Es una canción para mí muy, muy antigua, pero quizás para algunos de ustedes no la conocían. Entonces vamos a aprenderla, esperamos que pueda después ya asociarla y la vamos a cantar con todo nuestro corazón. Jesús, te alabo de muy dentro de mi corazón. Es el
conoces, cuando te alabo con amor. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor. Sinceridad. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor Jesús. ¿La conocía? ¿No? Levanten la mano los que sí la conocían. Yo y mi familia. Vamos a cantarla una vez más, porque no puede ser que la cantemos solo nosotros. Yo creo que ahora ya tiene la melodía quizás, así que va a ser más fácil para que no sea un especial de la familia Rojas Ortega. Jesús, te alabo de muy dentro. Jesús, te alabo de muy dentro de mi corazón. Ese lugar que tú conoces, cuando te alabo con amor. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor Jesús. ¿Les gustó esta alabanza? Amén. Amén. Vamos a tratar de seguir añadiendo más. Ahora tome asiento. Le voy a pedir a los que se han olvidado que apaguemos o silenciemos el celular y vamos a escuchar la palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente reunidos. Realmente tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos conoce, un Dios que conoce nuestras debilidades, un Dios que se agrada, como cantábamos recién, cuando somos sinceros con Él. Es absurdo pretender engañar a Dios porque Él nos conoce como un libro abierto. Y en la lectura bíblica, que estaba ahí en Romanos, ¿no es cierto?, que leyó el hermano Arturo, de Romanos 13, quisiera enfatizar, sabemos que toda autoridad, ¿no es cierto?, ha sido designada por Dios y nosotros tenemos que obedecer, orar por nuestras autoridades,
Sin embargo, el único momento en que podemos ver que la Biblia nos dice que debiéramos desobedecer es cuando se pone en jaque la fe. Cuando los sumos sacerdotes querían que se callara Pedro y Pablo, es decir, Pedro y Juan, surgió la pregunta, bueno, ¿qué es más lícito, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y la respuesta es obvia, debemos obedecer a Dios, ¿ya? Si el gobierno va de acuerdo a lo que Dios dice, apoyamos el gobierno, oramos por el gobierno, porque así podemos vivir tranquilamente. Pero cuando el gobierno va en contra de Dios, nosotros tenemos que estar con Dios, cerrar filas con Dios. Y ahí en Romanos 13 hay una parte que dice que nosotros, como cristianos, no debemos adulterar, no debemos matar, no debemos hurtar, no debemos decir falso testimonio, no debemos ser codiciosos. Y cualquier otro mandamiento, dice, en esta esencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 13 de Romanos. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, fíjense lo que dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hablando de la venida del Señor, ¿no es cierto?, la esperanza bienaventurada cuando vayamos a reunirnos con Él. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A veces el Señor hace las cosas como Él quiere, ¿ya? No era ese la lectura bíblica que yo quería, me equivoqué y di un capítulo más, y era el capítulo 12 del 1 al 13. Así que teniendo en consideración lo que recién escuchamos, de que debemos ser obedientes, pero de acuerdo a la palabra del Señor, enfatizando el amor, ¿no es cierto?, nos dice el versículo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente nos repite aquí antes, ¿no es cierto?, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El tema de esta mañana es la desesperanza. La desesperanza. Creo que hemos estado hablando de confiar en las promesas, hemos estado hablando de varias cosas que debieran alentarnos. Sin embargo, existe un tema que es recurrente en la vida de nosotros también como cristianos, y ese tema es la desesperanza. El texto se encuentra en Habacuc, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, del 2 al 4. Habacuc 1,
del 2 al 4, donde dice el profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y molestia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte. Te damos gracias, Señor, porque aunque el mundo se deshiciera, nosotros podemos confiar en que en ti tenemos, Señor, la fortaleza, tenemos la seguridad, tenemos el amparo que necesitamos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tenemos el privilegio de haber conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo queremos quedarnos con este privilegio, sino que te pedimos, Señor, que nuestras vidas te sean útiles, que nuestras vidas sirvan, Señor, para comunicar a otros el amor de Dios a través de Jesucristo. Que nos permita, Señor, dar a conocer a otros este evangelio del amor, que es Cristo resucitado, que es Cristo que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que venció la muerte y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Padre amado, ayúdanos a que muchos más puedan llegar a conocer a este maravilloso Dios que nos amó al punto de entregar a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿quién de nosotros en algún momento no se ha sentido desesperanzado o ha perdido de alguna manera la esperanza? Por desgracia estamos viviendo en una época que no es la mejor de las épocas. Teniendo tantas cosas a nuestro alcance, es una época con más incertidumbre, una época con mayor malestar, es una época que en lugar de brindarse felicidad al ser humano, el ser humano se está encontrando frente a encrucijadas que son prácticamente insalvables, ¿ya? La crisis económica, la crisis de valores, son golpes fuertes que nos están llegando como seres humanos. Y también a cada uno de nosotros que somos creyentes son golpes a nuestra fe, son nombres a lo que nosotros sentimos que es sagrado, ¿ya? Y los cristianos a veces, aunque nos consideramos fuertes, vemos que cierta desesperanza aparece en nuestros corazones. Enfermedades que nos atacan de manera como nunca antes nos atacaban. Se pide al Señor salud y aparentemente el silencio que Dios a veces se toma tiende a sumergirnos a nosotros en esta desesperanza. Pero a pesar de todo esto, debemos entender que no hay causa justificada, no hay una razón justificada para la presencia de la desesperanza en la vida cristiana. Muchas veces cuando vamos a despedir a alguien, decimos que no nos entristezcamos como los otros, que no tienen, ¿qué cosa? Esperanza. Nosotros tenemos esperanza, ¿ya? Pero no es menos cierto que hay momentos en que la desesperanza se cruza en la vida del cristiano, ¿ya? Que nos agobia y en cierto sentido la desesperanza significa literalmente estar sin salida, sentirse completamente perdido y sin recursos. Eso es la desesperanza. Ahí se entiende lo que es la desesperanza. Estar como en medio de un túnel oscuro. ¿Ya? Es un estado mental cuando uno piensa que no hay salida.
y se puede presentar, digamos, una situación en la que nosotros como cristianos nos sintamos así. Sin embargo, hermanos, la desesperanza deshonra a Dios. La desesperanza deshonra a Dios. Degrada a Dios. Cuando un hijo no tiene esperanza en lo que el padre o la madre puede hacer, ¿ya? Quizás se podría entender porque somos humanos, no podemos hacer todo, pero Dios nos dice, yo soy el Dios de lo imposible. Entonces, ¿por qué los cristianos vamos a caer en la desesperanza? Sin embargo, a veces lo hacemos. Este sermón tiene el propósito de hacernos entender que no debiera haber desesperanza en la vida de nosotros como cristianos, ¿ya? Porque tenemos un Dios todopoderoso, pero que la desesperanza lo transforma en una fuerza impotente. Cuando nosotros caemos en esa desesperanza, pensamos que Dios no puede cumplir con sus promesas, y eso es imposible. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, ¿ya? Lo que Dios cumple lo que Dios promete es en Él sí, en Él amén, dice, ¿ya? Entonces la desesperanza en la práctica supone, hermanos, por parte de nosotros, un rechazo de las Escrituras como la palabra de Dios. Nosotros podemos empeñar nuestra palabra, pero como seres humanos a veces no podemos cumplirlo. Pero Dios cumple su promesa. Pero cuando hay desesperanza en nosotros, es como un rechazo, ¿ya?, de las Escrituras como la palabra de Dios. Los que están desesperanzados en última instancia, significa que han perdido la fe. ¿Se acuerdan cuando tiempo atrás la predicación hablaba de que Satanás quiere zarandearnos? ¿Para qué quiere zarandear Dios al cristiano? Para someterlo a una pérdida de fe. Pero el Señor dice, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Entonces, cuando nosotros caemos en la desesperanza es como perder esa fe. No nos olvidemos, Dios está siempre pidiendo por la fe de nosotros. Cuando pensamos que las cosas pueden ponerse color de hormiga, hermanos, aunque se pongan color de hormiga, tenemos un Dios grande, ya tenemos un Dios poderoso y no se puede perder la esperanza, ¿ya? En Hebreos 12, versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ya? Así que no debemos perder el ánimo. Vienen, digamos, el 4 de septiembre viene el plebiscito, ¿no es cierto? Es obligación de cada uno de nosotros ir a votar. Es como cristiano obligación nuestra como ciudadanos. Tenemos que ser ejemplo, ¿ya? Y dentro de los deberes y privilegios que podemos tener, es deber de nosotros como ciudadanos y como cristianos ir a votar. Aunque las cosas no fueran como quisiéramos, ¿ya? Y por alguna razón no resultara nuestra esperanza, no debemos desesperanzarnos. A eso voy yo, que no caigamos en la desesperanza. Nosotros quisiéramos que sucediera algo, pero si no sucede, bueno, confiemos en el Señor, no caigamos en la desesperanza, ¿ya? Tal como decíamos aquí, consideremos a Cristo. El Señor Jesucristo enfrentó un mundo que estaba en contra de Él, al punto de que lo calumniaron, lo persiguieron, lo tomaron preso, lo llevaron a un juicio tan trucho como lo que recién le está pasando, hermano Pablo, ¿no es cierto? Que no se ve la justicia por ninguna parte. A Cristo, con ese mismo juicio, lo encontraron culpable, lo crucificaron, quisieron matarlo, creyeron que lo habían matado, lo enterraron, pero el Señor al tercer día, como había dicho, resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Entonces, si Él enfrentó esto, dice, sea lo que nosotros enfrentemos, no permitamos que nuestro ánimo decaiga, ¿ya? Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, fijándonos en todo lo que Cristo hizo por nosotros. A pesar de lo trágico que es la desesperanza, vuelvo a decir, no es algo desconocido para los cristianos. Muchas veces lo que deseamos no se produce,
¿ya? Lo que seamos no resulta. Sin embargo, el Señor nos insta a estar orando siempre, a orar siempre y no desmayar. Pablo enfrentó la desesperanza y venció. Él le confesó a los corintios, fíjense, que perdió la esperanza de conservar la vida. Pablo pensó que lo iban a matar. ¿Ya? Pero venció esa sensación de desesperanza solamente confiando en Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Pablo está hablando nosotros, está diciendo nosotros enfrentamos algo que realmente nos estaba apagando. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nosotros no hemos enfrentado eso todavía, pero aunque así fuera, tomemos esto como ejemplo para no perder la esperanza. ¿Ya? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Fíjense lo que está diciendo. Tuvimos esta sentencia de muerte contra nosotros, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir, aunque las cosas se pongan feas, la Biblia nos dice: no pierdas la confianza. ¿Ya? No pierdas la esperanza. Fíjense, voy a volver a repetir lo que el profeta Habacuc dijo, que fue el texto, ¿no es cierto? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Uno puede leer en estas frases el grado de incertidumbre, de desesperanza que tiene el profeta, lo vulnerable que está, ¿ya? Y eso es una lección para nosotros. En esta frase el profeta dice que incluso da voces a Dios. En otras palabras, literalmente dice que él grita a Dios, ¿ya? La palabra que ocupa es la palabra que es sinónima de rugir, de dolor. Habacuc deseaba literalmente gritarle a Dios. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor. Y nada hacía parecer que Dios tuviera su reclamo en cuenta. Podemos decir que estaba desesperanzado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y hemos dicho: Señor, pero qué pasa? Fíjate los portonazos, cómo actúan los bandidos. Y siempre que veo esto me hace pensar en el Salmo 72, cuando dice que los incrédulos, aquellos que no están, digamos, aquellos que son impíos, ¿ya?, les resultan con creces los deseos de su corazón y no pareciera que les ocurre nada. Ahí el salmista dice: yo casi tropecé con esta idea y pensé: ¿para qué me limpio los labios? ¿Para qué soy puro? ¿Para qué sigo al Señor? Y muchas veces uno dice: bueno,
los narcotraficantes que hacen galas de todo, ¿no es cierto? Que avisan con la droga, que está la droga y salen a tirar fuegos artificiales que están prohibidos, tienen armas y están prohibidas. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no les pasa nada? Pero ahí mismo en el Salmo dice Dios que a ese tipo de gente que actúa tan mal, que no tiene en consideración, Dios lo ha puesto en asolamiento. Y de pronto van a ser quebrantados, dice, y no va a haber remedio para ello. Pero para nosotros debemos mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Ya? Aunque Dios aparentemente se mantenga en silencio, Dios escucha, pero Él tiene sus tiempos. La desesperanza, hermanos, destruye varias cosas en la vida del creyente. Y principalmente nos da una visión negativa acerca de lo que es la soberanía de Dios. Lo primero que destruye la desesperanza es la fe en Dios. Cuando nosotros caemos en esta trampa, lo primero que se debilita es la fe en Dios. Habacuc se dirige a Dios como Jehová, en otras palabras, Señor. Él dice que Jehová es el Dios de los pactos de Israel o con Israel. Por lo tanto, el profeta dice, yo esperaba que Él sustentara y protegiera a aquellos con los cuales Él había firmado pacto. Y Habacuc estaba insinuando con su modo de pensar que Dios estaba descuidando su pacto hacia lo suyo, su pacto con su pueblo, que no estaba cumpliendo lo que había ofrecido. La acusación de Habacuc raya en la blasfemia. Pero antes de juzgar a Habacuc, nosotros debemos pensar cómo reaccionamos cuando estamos en circunstancias difíciles. ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos circunstancias que son totalmente adversas a nosotros? Nuestra fe puede ser lo primero que se debilita cuando es atacada con la desesperanza. Cuando nos vemos rodeados de problemas, tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 22, 1 y 2. ¿Lo tenemos por ahí? Salmo 22, versículo 1 y 2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El rey Saúl constituye un ejemplo de lo mortal que puede ser la desesperanza para la fe de uno. Él tuvo una gran derrota en el monte Gilboa. Y no se debió la derrota a la fuerza de los enemigos. Fíjense, no se debió la derrota a la fuerza de los enemigos, sino a la desesperanza en la que cayó Saúl. Y esa desesperanza destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. La fe de Saúl fracasó, su espíritu se deprimió y el ánimo se destruyó. Cuando uno enfrenta un problema, si lo enfrenta derrotado, con toda seguridad que va a salir derrotado. ¿Ya? Saúl se dejó vencer por la desesperanza. Sin fe, sus tropas tenían poca posibilidad de vencer en la batalla. Qué distinto es cuando nosotros tenemos la fe en Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel enfrentó a Jericó?
Dios le había dicho, yo les voy a dar la victoria. Hagan lo que yo les digo y van a vencer. El pueblo hizo lo que Dios le dijo y cayeron las murallas de Jericó y tomaron la ciudad. Después tenían que tomar la ciudad de Jai. Eran menores las tropas enemigas, pero fueron vencidos porque había pecado, porque no había obediencia en el pueblo de Dios. Y fueron vencidos. La desesperanza es parte de esa desobediencia. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer en que Dios sí puede corregir los males de esta sociedad. Sabemos que Él puede solucionar los problemas, sabemos que Él puede sanar las enfermedades, ¿ya? Pero muchas veces nos preguntamos si realmente nos escucha, si realmente está atento a nuestro clamor. Y al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritarle a Dios, como si gritarle a Dios sirviera para llamar su atención. No entendemos muchas veces el aparente éxito de los malos y el fracaso de los buenos. Vemos la inmoralidad que nos rodea en toda esfera, ¿ya? Desde los dirigentes hasta los más pequeños. Una sociedad que está envuelta en la violencia, un mundo que está enfrentando catástrofes naturales que según lo que nos dicen los entendidos se debe al calentamiento global o a un montón de causas, ¿no es cierto? Cosas que no se veían, que se están viendo, el sufrimiento de muchos, la ruptura de la familia, y nos preguntamos dónde está Dios. ¿Cómo puede Él permitir que sucedan este tipo de cosas? Todas preguntas que muchas veces hacen tambalear la fe si no entendemos lo que la Biblia nos dice. Fíjense en Lucas 18:1. Lucas 18:1. Dice, también les refirió, ¿no es cierto?, Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando Dios calla no significa que Él abandona a los suyos. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, nosotros como cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente y perpetua de Dios. Nosotros no vamos a sobrevivir a los peligros de este mundo hostil en el que estamos viviendo, lleno de mentiras, lleno de engaños, si no ponemos en práctica la fe en Dios como una confianza absoluta. En segundo lugar, la desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Ahí en Habacuc 1, el versículo 3, dice en la segunda parte, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Cuando las personas están atrapadas en la desesperanza, comienzan a confiar en su propia sabiduría. Creen que pueden resolver los problemas, sin embargo, con sus propias fuerzas, esos problemas van a ir empeorando. Aquellos que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen siempre por estar preparados para culpar a otros por sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardar rencor cuando los demás no están de acuerdo con su, entre comillas, sabiduría.
La pérdida de la fe por la desesperanza, ¿ya?, hace que el ser humano se sienta amargado. La desesperanza también hace que la victoria parezca derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás, a ver todo negro, a perder la visión. Creemos que no podemos ganar. Y el libro de Proverbios a nosotros nos advierte acerca de esta situación con las siguientes palabras. Dice: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza se reducirá. ¿Dónde está la flojera en el caso del cristiano? La flojera está en bajar los brazos. La flojera está en no seguir orando. La flojera está en no seguir esperando. La flojera está cuando nosotros nos rendimos. ¿Ya? Dice: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. ¿Ya? No podemos nosotros en esa situación disfrutar de la victoria que Dios tiene para con nosotros. Debemos nosotros tomar la decisión que vamos a confiar en Dios, cualquiera sea la situación en la que nosotros podamos enfrentar. Por muy insostenible que parezca, hermano, debemos seguir confiando en el Señor. Una confianza absoluta, una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. Fíjense en Romanos 8, versículos 31, 35 y del 37 al 39. Romanos 8, versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Saltémonos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No en vano la Biblia pone todo ese tipo de situaciones en las que podemos caer, situaciones que podemos enfrentar, porque en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros no vamos a enfrentar situaciones de peligro. Pero hermanos, aunque seamos, como dice la Biblia, contados como ovejas en el matadero, aún entonces no podemos perder la esperanza. ¿Ya? La desesperanza, hermanos, culpa a Dios. Habacuc decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Estaba enojado Habacuc con Dios. ¿Ya? Creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había en todos lados sin poder ver que el mal fuera castigado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Le voy a pedir que vean lo que dice Job, capítulo 9, versículo 17. Job 9, 17. Hablando de desesperanza. Job, capítulo 9, versículo 17. Dice: porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas, ¿qué dice? Sin causa. A veces nos pareciera que las cosas son sin causa, hermano. Pero así como Job de repente pudo sentirse de esa manera, la Biblia dice en el libro de Job que Job no atribuyó a Dios despropósito
alguno. Es decir, todo tiene razón de ser con Dios. Cuando le desobedecemos y nos va mal, con toda razón nos va a ir mal porque le desobedecimos. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas para probar también nuestra fe, que dice que es más preciosa que el oro. Y Dios tiene que probar esa fe. Decimos que somos cristianos y vamos a tener que enfrentar situaciones en que vamos a tener que actuar como cristianos. ¿Ya? Entonces dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿ya? Sino que tenemos una fe que es para salvación. También en Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 17, Santiago 1, 13 y 17, leemos lo siguiente. Santiago 1, versículo 13 y versículo 17. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nos olvidamos que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno y tiene su propósito. Cuando cedemos a la tentación, pecamos. Y cuando pecamos, tenemos que enfrentar también el castigo y las consecuencias del pecado. Pero también debemos entender que las cosas buenas son dadas por Dios. ¿Ya? Y a veces las cosas no parecen tan buenas, pero tienen su propósito. La desesperanza también ve lo negativo y nunca lo positivo. Una persona que vive en desesperanza siempre está viendo el vaso medio vacío. ¿Ya? Y no es la idea. Dice ahí también Habacuc en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, la Biblia habla de que los hombres, la justicia del hombre no es una buena justicia y que los jueces muchas veces prevarican. Prevaricar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es casi la misma descripción de lo que es el pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando un juez sabe lo que debe, sabe el juicio que debe emitir y no lo emite debido a distintas razones que él sabe que no son las razones de la justicia, ese juez prevarica. Y muchas veces la justicia del hombre cae en la prevaricación. Según Habacuc, por lo que le estaba diciendo, da a entender como que la palabra de Dios llegaba a ser ineficaz. ¿Ya? Afirma que la justicia no se ve, que el juicio no sale según la verdad. Y aquellos que defienden la justicia verdadera, dice, son tratados con hostilidad, con amenazas y con traición. Por eso que la justicia sale torcida. Hermanos, de acuerdo, en el día de hoy la justicia está siendo torcida por los hombres, pero hermanos, todavía Dios sigue siendo soberano. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Quienes están ejerciendo una justicia torcida van a cosechar, digamos, de acuerdo a lo que fueron sus acciones. Dice el salmista en el Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Ya? ¿Dónde está tu Dios? ¿Alguna vez le han preguntado a usted o le han hecho esa pregunta?
mira cómo está el mundo, ¿dónde está tu Dios? Mira lo que está pasando, ¿dónde está tu Dios? Yo he escuchado personas que dicen eso. ¿Ya? Es un ejemplo de cómo la desesperanza llega a impregnar de negativismo la vida de las personas. En el caso del salmista, él dice, mis lágrimas fueron mi pan de cada día. Y todos me están preguntando, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para evitar el peligro de la desesperanza. Él se vio incomprendido por los suyos. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no es cierto? Los apóstoles lo abandonaron. Uno de ellos lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Otro lo negó. Pero él tenía bien claro que al final del túnel estaba la luz. El Señor Jesucristo enfrentó la cruz del Calvario y todos los problemas que lo llevaron a la cruz porque tenía puesta su vista ya en el resultado de eso. En la cruz del Calvario, Cristo tuvo la victoria eterna en contra de Satanás. ¿Ya? Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y por medio de su resurrección, todos los que van a creer y todos los que creyeron en Él encontraron vida eterna. ¿Ya? Qué lástima que se me fue el versículo. También la desesperanza quiere la solución inmediata. ¿Hasta cuándo? Dice Habacuc. ¿Hasta cuándo? Clamé y no oirás. Y la idea de esto es que cuando nosotros nos ponemos impacientes, caemos en la desesperanza. ¿Ya? Pero Dios tiene su tiempo, no debemos ser impacientes. En el Salmo 31 dice la Biblia lo siguiente. Salmo 31. Versículo 22. Dice, decía yo en mi premura, ya, en mi apresuramiento, cortado soy de delante de tus ojos, ¿no es cierto? Pero tú, dice, oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba, cuando a ti clamaba. Debemos esforzarnos por cultivar la fe que confía y que no insiste en que Dios actúe ahora. Dios sabe cuándo va a responder. Por lo tanto, la desesperanza destruye toda esperanza en el futuro. Cuando nosotros nos desesperamos, no vemos que haya una salida. Les voy a pedir que por favor busquen Deuteronomio 28:66. Ya estamos terminando. Deuteronomio 28:66. Dice aquí, tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. ¿Ya?
El salmista, ¿qué decía? Es decir, Habacuc, ¿qué decía? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada, del juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, pero por eso sale torcida la justicia. Y el salmista en Deuteronomio nos dice que esa es la situación de aquel que cae en la desesperanza. ¿Ya? Que vamos a estar, dice, tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de día y de noche. ¿Ya? No tendrás seguridad de tu vida. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra vida está segura en Cristo. Él tiene asegurada nuestra vida. Otro versículo, por favor, en Hebreos 6:19. Hebreos 6:19. Voy a leer el contexto, en el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. ¿Ya? Esta esperanza que Dios dice que nosotros tenemos es el ancla de nuestra alma. Dios tiene el poder y el deseo de darnos a nosotros un futuro glorioso. ¿Ya? Dios ve el final. Nosotros alcanzamos a ver solamente el comienzo. Pero el Señor dice, no se preocupen. ¿Ya? En mi casa o en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? Una esperanza, un futuro glorioso, es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nos debe permitir, por lo tanto, la esperanza, confiar en Dios, aunque no podamos ver el final. ¿Ya? Ni podamos entender los motivos por los cuales Dios nos hace pasar por algunas cosas. Así que jamás perdamos la esperanza, porque el Señor Jesucristo es nuestro líder. Él es el que nos guía, es el que va mostrando el camino. Y como cristianos jamás debemos nosotros tocar retirada, ya debemos mantenernos firmes. El último versículo que quiero compartir con nosotros está 2 de Tesalonicenses 1, versículo 4. Dice, voy a leer el versículo 3 también. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Ya? Así que, aunque las cosas se pongan difíciles, nuestra fe debe permanecer intacta. No debemos caer en la desesperanza. Siempre hay que confiar en lo que Dios nos ha prometido, a pesar de las circunstancias. Amén. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque ella es la roca en la que nos podemos sostener, sabiendo que todas sus promesas son verdad, que es un Dios que no cambia. Y podemos saber, Señor, que a pesar de que las cosas puedan venir de mal en peor, nuestra fe va a mantenerse intacta. Ayúdenos, Señor, a no caer en la desesperanza, a no claudicar,
a no permitir que la duda entre en nuestro ser, sino estar confiados en que suceda lo que suceda, usted va a estar con nosotros. Pedimos, Señor, que podamos también compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, para que ellos también puedan tener la esperanza en Dios, la esperanza en lo que Cristo ha prometido, la esperanza en saber de que hay un mañana glorioso que espera a cada uno de los que hemos creído en usted. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Cristian. Gracias, pastor, por mostrarnos que cuando tenemos desesperanza, en verdad debiésemos pensar toda la esperanza que tenemos en Cristo, ¿cierto? Yo pienso que cuando nos sumergimos en la Escritura y oramos a Él, esto nos ayuda mucho a cambiar esa desesperanza. Y cuando el pastor estaba hablando, a mí siempre se me vienen cosas a la cabeza y ejemplos y versículos. No sé, así funciona mi cabeza, hermano. Entonces, y estaba pensando un poco en David, y que cuando murió su hijo, uno de sus hijos, el primer hijo que tiene con Betsabé, antes de eso, durante 7 días, él oraba y estaba en el suelo y pedía, ¿cierto? Y tiene algo sorprendente eso, porque mientras el niño padecía, recién nacido, fue el primer hijo, y después tuvo con ella misma, tuvo a Salomón, para que se dé usted cuenta. Pero antes de Salomón él tuvo un hijo con Betsabé que Dios no aprobaba, porque por la circunstancia en que había sido. Y sabe que él sufrió y lloró y oraba y pedía por el niño, porque en realidad él se sentía culpable y pensaba, el niño no tiene culpa en esto. Entonces él oró, sin embargo Dios lo castigó igual. Y aquí viene lo increíble, que cuando muere el niño, todos estaban pensando, y decía ahí, dice, ¿cómo le decimos que el niño murió? Porque él seguía ahí en el suelo con ceniza y sufriendo y llorando y rogando, y decía, ¿cómo le decimos? Si cuando vivía el niño, mira cómo estaba. Ahora si le decimos que murió, ¿qué va a hacer el rey David? Se va a volver loco. En una, no sé, una depresión, no lo sé. Lo sorprendente es que cuando le dicen, lo ven, y él se levanta, se lava, se baña, va, se sienta y pide comer y come. Entonces la gente que no entendía, porque humanamente no lo entendían, decían, el rey David tiene un problema quizá en su cabeza, porque mientras estaba el niño enfermo, él lloraba y estaba en el suelo, y ahora que le decimos que murió, se bañó, se lavó, se sentó, no lloró más, y está comiendo y pidió, y todo normal. Y le preguntan a él, y él dice que les hace entender que David tenía la visión mucho más allá que la que nosotros a veces tenemos, que es hasta acá, lo que ve nuestra nariz. Él veía más allá. Recuerde que David es profeta, en el Salmo lo dice, el profeta David. Y hay profecías que él escribió en los Salmos. Y él dice, es que ustedes lo que no saben es que yo voy a él ya está donde tiene que estar. Y dice, y yo voy a él. Él entendía, ¿se da cuenta? Él sí tenía su cabeza en la esperanza. Sabía que el niño era inocente y había muerto, pero él sabía dónde el niño estaba, con 7 días recién de vida y que murió. Y dijo, cuando yo muera, yo voy a él. ¿Se da cuenta? Eso, él tenía las cosas claras. Eso es tener la esperanza y las cosas claras. Yo creo que eso se sabe solamente cuando nosotros estudiamos la palabra. Yo siempre recurro a eso. Es la palabra la que nos da respuesta. Es la Biblia la que nos alienta. Es la Biblia, porque ahí es palabra de Dios. No la vamos a oír así. No la vamos a oír por nuestro oído. La vamos a leer y vamos a saber que es palabra de Dios. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a recoger la ofrenda. Gracias, pastor, por la palabra en esta mañana y por esa esperanza que tenemos. Y voy a pedir si el pastor me sugiere quién me puede ayudar para recoger ofrenda. Ya. Entonces, vamos a orar por estas ofrendas y que Dios provea, ¿cierto?, a usted, a la iglesia.
y que para todos los menesteres de la iglesia. Así que voy a pedir que mi hermano Benjamín ore al Señor por las ofrendas. Amén. Amén. Cantamos El que siembra escasamente. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. ¿Tenemos anuncios, pastor, que dar? ¿No están los anuncios en aviso? Muy bien. Entonces, antes de despedirnos, vamos a cantar una vez más. ¿Puedo hacer un cambio? Vamos a repetir una canción. Jesús, te alabo de muy dentro, porque creo que para que la podamos aprender bien, ¿ya? Tenía anotado paz en la tormenta, pero la vamos a cambiar por Jesús, te alabo de muy dentro. Trate de meditar y de cómo podemos tener esperanza en nuestro Señor Jesús. Jesús, te alabo de muy dentro de mi corazón. Ese lugar que tú conoces, cuando te alabo con amor. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor. Sinceridad quiero expresarte delante tuyo, Señor. Tú ya conoces toda mi debilidad, ahora es tuya, oh Señor Jesús. Hermano Denis, por favor, diríjanos a Dios en oración para despedirnos. Si puede pasar al frente acá donde está el micrófono. Estoy contento, estoy agradecido de poder haber visto su rostro el día de hoy. Faltaron algunos, vamos a ver en la semana, vamos a animarle, porque es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Así que vamos a recordar a los que no pudimos ver, esperando verles el próximo domingo. Así que yo quiero que usted se vaya animado en este día para toda la semana que viene. Así que, hermano, diríjanos en oración y nos despedimos. Señor Padre mío, me dirijo ante ti, Señor, te agradezco por el día de hoy, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de poder alabarte, de honrar tu nombre, Señor. Te agradezco porque nos bendices día a día. Sabemos, Señor, que en tu infinito amor, Señor, tenemos que buscar también, como dices en tu palabra, Señor, a las personas que te necesiten, Señor. Así que danos hoy, esta semana, Señor, ojalá cada uno, Señor,
la posibilidad de poder conversar con una persona que te necesite, Padre mío, y te ande buscando, Padre mío. Te agradezco por todo tu amor, Señor, infinito, y porque podamos tener una excelente semana, Señor, y llevarnos este aprendizaje, Señor, que tuvimos el día de hoy por parte de Pastor, Señor. Te agradezco por todo, Señor, y porque tengamos una excelente semana cada uno, Padre mío. Amén. Te agradezco por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos. No se olvide saludar a mi hermanito que cumplió 66 años.